La gracia del Señor nos acompañe en este lindo tiempo de reflexión. Es una bendición poder compartir este segundo audio vida con todos ustedes. Una vida centrada en el Evangelio. Es la voluntad de Dios. Por eso la idea es poder ayudar a lograr esta meta. El primer audio vida hemos tratado la creación, el mundo para el que fuimos hechos. La historia nos muestra un ser humano perfecto, una creación perfecta, donde prevalecía la presencia de Dios, la paz de Dios y una armonía absoluta. En este audio vida nos ocuparemos del tema la caída, la corrupción de todo. Dios creó al ser humano para adorarle, poder disfrutarle, amarle y servirle, pero en lugar de vivir bajo la autoridad de Dios, el ser humano, hombre y mujer, le dieron la espalda a Dios, rebelándose, pecando contra Él. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, dice que Dios mandó al ser humano diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 3 de Génesis, el versículo 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta desobediencia a la palabra de Dios hundió al mundo en un desorden, en una confusión, en un caos físico, psíquico y espiritual. Y aun cuando esto empezó a ser una realidad, Dios no se desentendió de su creación. No dejó de ser amoroso, no dejó de ser bondadoso, íntegro, cuidador. Pero ahora más que nunca, a partir de esta desobediencia, empezó a manifestar su justicia. Dios es un Dios justo. Como resultado de esto, todo ser humano que nace es pecador por naturaleza y por elección propia. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: y Él, señalando a Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado no es solo una acción, es decir, robar, mentir, matar, sino que el pecado es una predisposición. Ya está dentro del corazón del ser humano esta disposición para pecar. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra: y vio Dios que la maldad de los seres humanos era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, todo propósito, intención de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Por eso hablábamos que es una predisposición. Es el rechazo del corazón del ser humano hacia Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta este rechazo? En nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, en nuestra independencia. No quiere compartir el ser humano su vida con Dios. En nuestra falta de amor hacia Dios y nuestra falta de amor hacia los demás. A veces el pecado se manifiesta de manera muy evidente y externa, y otras veces se oculta internamente. Pero, dice Romanos
capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae consigo dos terribles consecuencias a nuestra vida. La primera consecuencia, el pecado nos esclaviza. En Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos a otras cosas en donde tenemos nuestra esperanza de encontrar nuestra vida, nuestra identidad, nuestro significado y la manera de ser felices. Estas cosas se vuelven nuestros dioses sustitutos. La Biblia llama a estos dioses sustitutos ídolos. Y pronto estos ídolos, estos dioses sustitutos, nos esclavizan, demandan nuestro tiempo, demandan nuestra energía, demandan nuestra lealtad, demandan nuestro dinero. En una palabra, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Es por esto que la Biblia describe nuestro pecado como algo que se enseñorea de nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 14. Cuando habla de que el pecado no se tiene que enseñorear, el pecado se enseñorea, habla de que se hace señor, se hace dueño y domina la vida del ser humano. La segunda consecuencia terrible que trae el pecado es la condenación. No solo somos esclavos de nuestro pecado, sino que somos culpables por él. Estamos condenados delante del juez del cielo y de la tierra. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Esto significa que estamos bajo pena de muerte por nuestra desobediencia contra la santidad y la justicia de Dios. Su ira, su justa ira, su enojo por nuestro pecado está delante de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, declara, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la verdadera historia del Evangelio. Jesucristo trae la salvación para cada persona de la tierra, sin distinción de nación, de tribu, pueblos y lenguas. Si querés ser parte de este Evangelio, te animo a tener el valor y la voluntad a entregar tu vida al Señor Jesucristo, haciendo esta oración. Querido Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco ante ti que soy un pecador. Verdaderamente me arrepiento de todos mis pecados y de la vida que llevaba sin ti. Necesito tu perdón. Creo que tu Hijo Jesús derramó su sangre en la cruz y que murió por mis pecados. Está escrito en la Biblia que si confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, seré salvo. Por eso confieso que Jesús es el Salvador de mi vida. Ayúdame a partir de ahora a ser la persona que planeaste que yo sea. Guíame a otros creyentes y a una iglesia de tu elección en la cual pueda crecer. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido a la familia de Dios. Desde ahora eres mi hermano o hermana. Me despido hasta un nuevo audio vida de la Iglesia Asamblea de Dios de Ituzaingó. Dios
les bendiga.